Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Valdés Bañuelos y junto a mi compañera Andrea Isabel Durán Arizaga presentamos el siguiente proyecto de aplicación, el cual habla acerca del incremento de suicidios post-pandemia en estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali y otras universidades locales. Dentro de las dedicatorias, mi compañera Andrea dedica este trabajo a sus padres, su hermana, tía y todos aquellos que se han adelantado en el camino, y yo dedico este trabajo a mi madre y a mi hermana que me han apoyado siempre. Dentro de la introducción mencionamos que ante el incremento de diagnósticos ansiosos y depresivos en jóvenes universitarios, realizamos el presente proyecto, dentro del cual se llevará a cabo una investigación en la UABC Campus Mexicali acerca de los motivos por los cuales se ha notado un aumento de suicidios después de la pandemia. En un intento de disminuir esta problemática, se busca explicar y desarrollar diferentes instrumentos para recabar la información necesaria acerca de los diferentes factores de riesgo que predominan y con la finalidad de elaborar herramientas de información para poder aportar a la sociedad y asimismo disminuir la cantidad de estos casos. Dentro del capítulo 1, planteamiento del problema, se encuentran los antecedentes. En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se reportó un nuevo tipo de coronavirus denominado SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID-19 por sus siglas en inglés. Por su rápida transmisibilidad, esta enfermedad fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. Actualmente se estiman 242 millones de casos confirmados en el mundo y al menos 4.900.000 de fallecidos. Su cuadro clínico leve se manifiesta por fiebre, tos, fatiga, anosmia, ageusia, congestión nasal y diarrea. El moderado presenta neumonía y el grave presenta síndrome de dificultad respiratoria aguda, pudiendo pasar a estado crítico, manifestándose con un choque séptico. Actualmente se estiman 74.68 millones de casos confirmados en Europa, de los cuales España acumula 4.99 millones con un total de 87.102 defunciones. En América se registran 92.52 millones de casos confirmados, de los cuales el 45.83% se encuentran en Latinoamérica. En México se contabilizan 3.77 millones de casos confirmados y 299.081 defunciones. Para reducir la alta tasa de contagios, los gobiernos de diversos países tomaron medidas sanitarias, entre las cuales se incluía el confinamiento. Pese a la reducción de contagios, esto también impactó negativamente en la salud mental de la población, generando un aumento en los niveles de ansiedad, de depresión y desesperanza. Estudios recientes en poblaciones de México y España indican la prevalencia de alrededor de 40% de ansiedad y de 30% a 41% de depresión, condiciones que incrementan el riesgo suicida en población general y en personas que presentan trastornos psiquiátricos, que emplean sustancias nocivas e incluso en profesionales de la salud. En estos últimos, debido a las excesivas jornadas de trabajo, fatiga, riesgo de infección y falta de equipo de protección personal que exacerban condiciones psicopatológicas preexistentes. Una población de riesgo poco conocida son los estudiantes universitarios, quienes previo a la pandemia ya presentaban alta prevalencia de psicopatologías, incluyendo depresión y ansiedad. Además, en esta población son los estudiantes del área de salud quienes se ven más afectados. Datos previos a la pandemia indican una prevalencia de 73 al 79% de ansiedad y alrededor de 23% de depresión con riesgo suicida entre el 11 y 30.
Dentro de la justificación, mi compañera Andrea y yo determinamos que dentro de los motivos de interés se encuentra el alto índice de suicidios presentados durante y después de la pandemia, así como también el incremento de los diagnósticos ansiosos y depresivos. Esto se considera importante para la investigación debido a que Debido a esto, se obtendrán datos estadísticos con los cuales podremos trabajar para la disminución de estos mismos. Es un tema con mucha relevancia y debido a que durante la pandemia los casos han ido en aumento. Por tanto, es fundamental llevar a cabo un registro para lograr identificar cuál es el problema inicial y establecer un método para lograr erradicar esta problemática. Sobre esta investigación se busca concientizar acerca de la importancia de la depresión y lo que provoca el aislamiento social. Dentro de los beneficios se encuentra el brindar información del tema a las poblaciones más vulnerables y esto con la finalidad de evitar estas mismas situaciones. Se busca brindar información, así como realizar campañas de concientización acerca del suicidio y el cómo se puede mantener una buena salud mental. Dentro de los objetivos generales tenemos el determinar qué es lo que ocasiona el incremento o qué fue lo que ocasionó el incremento de suicidios después de la pandemia en los jóvenes universitarios. Como objetivos específicos tenemos lo que es el indagar cuáles son las posibles causas del suicidio en estudiantes universitarios, el analizar qué factores influyeron para detonar esta problemática, el exponer cuáles son los motivos posibles que llevan a cometer el suicidio, así como el evidenciar la falta de conciencia en la sociedad acerca de este tema y también investigar qué se puede hacer para prevenir esta problemática. Dentro de las preguntas de investigación, consideramos para la presentación estas 10 que son las más importantes dentro del proyecto y las otras 10 se encuentran en el documento. Algunas preguntas que nos orientan para la presente investigación son las siguientes. Número 1, ¿qué es el suicidio? ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué relación tiene el COVID-19 en el incremento de los suicidios? ¿Qué factores influyen en el universitario para cometer este suicidio? ¿Cuál es la importancia de la prevención del suicidio? ¿Cuál es el género que presenta un índice más alto con respecto al suicidio? ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes de una conducta suicida? ¿De qué manera se puede intervenir para evitar el suicidio? ¿Cómo se puede identificar la presencia de ideación suicida en los universitarios? Y por último, ¿qué papel juega la psicología para la prevención de conductas e ideaciones suicidas? A continuación, la dejo con mi compañera Andrea para que presente lo demás de nuestro proyecto. Hola, mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar acerca del alcance o viabilidad en nuestro proyecto. Ok, pues el alcance que nosotros buscamos tener es principalmente en los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Humanas. Ya en caso de que no encontremos la suficiente información o los suficientes puntos o medios aquí en la facultad, ya nos iríamos a otras facultades, pero de aquí en Mexicali. Y en caso de no obtener pues esa información, ya iríamos a universidades privadas. Lo que nosotros buscamos es tener pues el mayor número de datos de casos de suicidio aquí en Mexicali en universitarios. Y la viabilidad que nosotros tenemos para realizar este proyecto está basada como en los recursos que nosotros tengamos para hacer el trabajo, ya sean económicos o pues de investigación. Y el tiempo estimado que tenemos para realizar este trabajo es entre pues 5 a 6 meses, que es lo que llevamos, pues, bueno, no llevamos, ¿no? Llevamos como 2 meses haciendo el trabajo, pero pues es lo que se va a hacer durante este trabajo. Ok. En
En el siguiente punto, que es el estado del arte, nosotras lo que investigamos fue de 5 países y estos fueron Chile, Colombia, España, México y China. En el documento hay más información, pero por motivos de tiempo y espacio pusimos nada más como el resumen y lo principal que se dijo en ese país sobre nuestro tema. Y pues para comenzar explicando, está Chile y aquí decía que la pandemia aumentó el estrés, la ansiedad, la depresión de los trabajadores de la salud y dejó al descubierto que los países no han desarrollado políticas específicas para proteger su salud mental. Y pues durante la pandemia esto se vio muy en todo lo que se hizo, porque si de por sí había problemas mentales, había problemas de estrés y de diferentes tipos de cosas ahora encerrados y con miedo de qué podría pasar, pues esto lo detonó más. Y en España dice que alrededor de 3.671 personas en 2019 se quitaron la vida y en 2020 fue el año que comenzó la pandemia y la cifra ascendió a 3.941. Esto quiere decir pues que a raíz de la pandemia hubo más muertes por suicidio. Y pues ya pasando a otro, pues está México. Y también aquí, otro factor que entraría también en la viabilidad, es que no hay como suficiente información aquí en México como en otros países. Pero pues dice que no hay como un estudio o una cifra exacta de qué países, de las cifras de los suicidios anteriores a los que hubo después de la pandemia. Y en China, pues de ahí salió todo, de ahí surgió la enfermedad. Dice que en República Popular China los trabajadores sanitarios informaron que los niveles elevados de depresión del 50%, de ansiedad 45% y de insomnio 34%. Sí, de por sí esos países ya eran conocidos por tener como mucha presión sobre las personas trabajadores, estudiantes, pues ahora a raíz de la pandemia esto pues ocasionó más. Las hipótesis que nosotros tenemos son las siguientes. La hipótesis general es: cuanto mayor sea el acceso a la información de conductas suicidas, mayor será el proceso de intervención para prevenir los suicidios en universitarios. Y esto quiere decir que con mayor información, mientras nosotros tengamos mayor información sobre el tema, nos será más fácil poder hacer algo por esta situación. Y las hipótesis alternativas son: la primera es el estrés provoca el suicidio y el aislamiento de los estudiantes de la UABC y otras universidades locales. La segunda es: la depresión genera mayor incremento de suicidios en universitarios. La 3 es: la enfermedad causó incertidumbre por lo que se desarrollaron trastornos emocionales. Y la hipótesis nula es: a menor acceso de conocimiento de la información, menor será el proceso de intervención para la prevención del suicidio. Y pues es cierto. También en las hipótesis alternativas, pues nosotros mencionamos que puede que sea por eso, pero se sabe que también en la pandemia, cuando pues las personas se tuvieron que encerrar, había problemas en las casas y también eso podría ser parte de lo que aumentó el suicidio, los problemas pues familiares o eventos que ocurrían internamente en el hogar. El siguiente punto que voy a explicar es ya aquí nosotros estamos pasando al capítulo 2, que es marco teórico, y de aquí se desglosa lo que es el marco conceptual, y es en el que pues nosotras juntamos 20 palabras que a lo largo del documento consideramos que son las más importantes o es algo importante tenerlas
tenerlas ahí en el documento, además de que pues en eso consiste el marco conceptual. Y las que nosotras pusimos aquí en la presentación fueron suicidio, que es la acción de quitarse voluntariamente la vida; COVID-19, enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2; y pandemia, es una enfermedad que se extiende a muchos países y continentes, traspasa gran número de fronteras y supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo. Además, ataca casi todos los individuos en una localidad o región. Y ya después siguen problemas mentales, salud, trastornos y ansiedad. Y pues hay más, como lo es enfermedad y otras que pusimos ahí, depresión. Pero estas consideramos que son las que más podrían interesar. A continuación pasamos al segundo marco, que es el marco jurídico. Y este consiste en las leyes que avalan nuestro trabajo, o las leyes que hablan acerca del tema que nosotros estamos tratando. En este caso es de los suicidios. Y en esto que pusimos es de una iniciativa que está surgiendo para que sea una ley de la Constitución, y dice que es título 19 de la prevención del suicidio, capítulo 1. Es el artículo 483. Y este dice que la disminución de la incidencia del suicidio mediante la prevención, asistencia y postvención de las acciones autodestructivas es materia de salubridad general de la República. Y pues aquí nos habla acerca de por qué es importante tener muy como en vista o darle más importancia a lo que es el suicidio, porque es algo que está sucediendo y no se le da la visibilidad que podría, pues que necesita. En otra que tenemos, esta ley es una ley estatal y es de Coahuila, y esta se llama Ley de Perseverancia del Suicidio, de preservación del suicidio para el estado de Coahuila de Zaragoza. Capítulo 1, disposiciones generales. El artículo 1 nos habla de que la presente ley es de orden público e interés social y tiene como propósito fundamental la protección de la salud mental y la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio en el estado de Coahuila a través de la prevención, asistencia y posvención de las víctimas y sus familiares. Y pues nada más aquí son dos, pero en el documento que estamos editando ya tenemos las 5 leyes que lleva este marco. Estas son algunas de las que pusimos porque son las nacionales. Ya otras que encontramos son de Argentina y nos hablan pues ya más detallado que viene en la Constitución, pues este tema. También tenemos a continuación el marco histórico, y el marco histórico pues viene desde los inicios de nuestro tema y nos habla de cómo fue que pues los antecedentes del tema pero desde el principio de, por ejemplo, cuando fue la primera vez que se utilizó la palabra suicidio, cuándo fue el primer caso registrado y ese tipo de cosas. En este apartado les voy a compartir un poco de la información que nosotras recabamos, y dice así: el conocimiento de la dimensión histórica del suicidio contribuye a la comprensión holística de este fenómeno sumamente complejo. Contamos con 40 siglos de historia del suicidio, pero solo en los 2 últimos siglos y medio ha sido la medicina quien ha reclamado para sí su estudio. Es por esto por lo que los profesionales no debemos caer en la reducción biomédica como paradigma
explicativo de este fenómeno. Otras disciplinas como la filosofía, la ética y la sociología, el evolucionismo, la antropología, las artes, la literatura, los medios de comunicación y por supuesto la historia complementan nuestro conocimiento. El concepto y la imagen del suicidio no ha sido la misma a lo largo de la historia, siendo un constructo social modificable, sujeto a las influencias sociales y sobre todo culturales de cada tiempo histórico. Pues aquí nos habla que el suicidio pues no ha sido visto de la misma manera a lo largo de los años y ha ido evolucionando el concepto que se tiene de él. Y ya pues a lo largo de este marco se va explicando de que la primera vez que se usó la palabra suicidio, y menciona aquí que en ciertas disciplinas pues también tratan de adjudicarse lo del término, de cómo surge o cómo pues cómo es. Y nosotros a lo que vamos más enfocada es a lo de los estudiantes. Y considero que esto ya era algo más visto en el área, por ejemplo, en Corea, que los estudiantes, que ahí se busca la excelencia académica y hay personas estresadas que si no logran tener la calificación que ellos quieren, pues ya su vida no tiene sentido y optan por esto, por suicidarse. Y lo podemos ver así como, ay, qué exagerados o algo así. Pero pues realmente eso, como aquí menciona que el constructo social y cómo la sociedad ha orillado a los estudiantes a tener como estándares demasiado altos o que no realmente no son sanos de obtener. Y es importante hacer conciencia, principalmente aquí en Baja California y en Mexicali, que es de lo que nosotros estaremos hablando, porque todavía sigue siendo un tema tabú, ya que en sí hay información pero no la suficiente, y también puede ser porque en sí no es un tema del que se habla completamente o más bien abiertamente todavía. Y lo que nosotros buscamos indagar es pues en esto. Dentro del marco doctrinal presentamos a 5 autores que hablan acerca del suicidio. Aquí se puso una breve información, pero el texto más completo se encuentra dentro del documento. Como primer autor tenemos a Durkheim, el cual menciona que la teoría sociocultural vendría representada más que nada por la obra que él presentó. Esta recibe la influencia del pensamiento europeo predominante de la época 1842-1850. Durkheim considera que los hechos sociales deben ser estudiados como cosas, es decir, como realidades exteriores al individuo. De esta forma, la tasa de suicidio no puede ser explicada por motivaciones individuales, es decir, no son los individuos los que se suicidan, sino la misma sociedad a través de ciertos individuos. Freud. Las principales formulaciones teóricas relacionadas con el sustrato intrapsíquico del suicidio derivan de Freud y sus discípulos. Sin embargo, lo cierto es que en la obra freudiana solo encontramos referencias dispersas. Las aportaciones más relevantes de la obra de Freud son la idea fundamental del suicidio como parte del homicidio, la ambivalencia amor y odio que está presente en la dinámica de todo suicida, la asociación de la agresividad y por tanto del suicidio a la manifestación en un instinto o pulsión de muerte que al buscar constantemente un reposo eterno puede encontrar su expresión en el suicidio. Para Rado, los estados de depresión implican una adaptación de dependencia. El repliegue interior de la ira del paciente se interpreta como un deseo insatisfecho de depender de alguien. También señala la naturaleza expiatoria de la ira dirigida contra sí mismo. Hendin hace hincapié en las actitudes y fantasías de los pacientes en relación con la muerte y el acto de morir. Estas fantasías de muerte que preceden del acto suicida final suelen aparecer en un periodo de crisis psicológica y conflicto emocional en aumento. Otto Rank. Para Otto Rank, la muerte autoiniciada
es el resultado de un conflicto directo del ego entre el miedo de vivir y el miedo de morir. A continuación voy a hablarles, bueno, ya no les voy a hablar de nada, ya se acabó. Es el final y pues esta ya es la bibliografía de donde sacamos la información. Y por último ya tenemos los anexos, que pues tenemos el cronograma de actividades y vamos aquí pues poniendo qué tanto vamos avanzando, por ejemplo el día 8 de septiembre, qué hicimos y así pues a los diferentes y cómo, y aquí lo tenemos de a cómo va la investigación. Y pues esto sería todo por nuestra parte, esperamos les haya gustado nuestra presentación y que nuestro tema sea de importancia y que podamos ayudar de alguna manera a las personas que nos están escuchando o que leerán nuestro trabajo.